Juan, un hombre que siempre había sido fuerte y lleno de energía, nunca imaginó que su vida cambiaría tanto al cruzar el umbral de los 60 años. Durante décadas había sido el pilar de su familia, un hombre respetado en su trabajo y un amigo en quien todos podían confiar. Sin embargo, al cumplir 60, comenzó a sentir algo diferente. Ya no era el mismo hombre que podía trabajar largas horas sin agotarse, ni el que podía enfrentarse a los desafíos físicos con la misma facilidad. Las arrugas en su rostro y el cansancio en su cuerpo le recordaban una verdad ineludible: el tiempo había pasado. Pero Juan no estaba listo para rendirse. Sabía que los cambios estaban llegando, pero también intuía que detrás de cada desafío había una nueva oportunidad. Lo que no sabía era que este viaje de transformación lo llevaría a redescubrir no solo su cuerpo, sino también su mente y su alma. Porque, aunque los cambios masculinos después de los 60 son inevitables, lo que realmente importa es cómo decides enfrentarlos. Así comienza el viaje de Juan, un viaje que, al igual que muchos otros hombres de su edad, está lleno de descubrimientos sorprendentes, lecciones profundas y un renacimiento que pocos esperan. ¿Qué sucede realmente después de los 60? Es el momento de descubrirlo. Juan, quien siempre había sido una persona activa, nunca había pensado que su cuerpo, el cual había soportado años de trabajo duro y ejercicio, comenzaría a cambiar de una forma tan inesperada. Toda su vida se había enorgullecido de su fuerza. Solía correr todas las mañanas al amanecer, subir escaleras sin detenerse a tomar aire y cargar bolsas pesadas sin pestañear. Para él, mantenerse en forma era una señal de vitalidad y control sobre su vida. Pero, al cumplir los 60, algo comenzó a cambiar. Al principio, eran solo pequeños signos. Una mañana, mientras intentaba correr, notó que sus piernas no respondían con la misma energía de siempre. Sintió una ligera fatiga en sus músculos que antes no había experimentado. Tal vez es solo una mala noche de sueño, pensó. Pero a la mañana siguiente, la misma sensación se repitió, y luego la siguiente semana también. Era como si su cuerpo le estuviera hablando, pidiéndole que redujera la velocidad, que escuchara sus nuevas necesidades. Pero Juan, con su carácter obstinado, no quería aceptar esta realidad. Continuó forzando su cuerpo, tratando de ignorar las señales de fatiga. Sin embargo, pronto comenzó a sentir dolor en las articulaciones, especialmente en las rodillas y los tobillos. Lo que alguna vez fue un simple calentamiento antes de hacer ejercicio, ahora le tomaba el doble de tiempo, y los movimientos que solían ser fáciles empezaron a parecer un reto. Con el tiempo, Juan se dio cuenta de que algo tenía que cambiar. Se sentó una tarde en su patio, observando el atardecer, y se permitió reflexionar sobre lo que su cuerpo le estaba diciendo. ¿Es este el final de mi vida activa?, pensó. Pero no. Algo dentro de él lo impulsaba a no rendirse, a no ver estos cambios como una derrota. Y entonces ocurrió un cambio en su mentalidad. Se dio cuenta de que en lugar de luchar contra su cuerpo, debía aprender a trabajar con él. Así fue como Juan decidió adaptar su rutina. Abandonó las carreras extenuantes y las largas sesiones de gimnasio y comenzó a practicar actividades más suaves, como caminar por el parque y hacer yoga. Descubrió que, aunque su fuerza física había disminuido, la flexibilidad y la movilidad eran ahora sus nuevos aliados. No se trata de rendirse, se decía a sí mismo, se trata de cambiar de enfoque. Además, Juan empezó a prestar más atención a su alimentación. Lo que solía ser una dieta rica en carnes y carbohidratos, ahora estaba llena de frutas, verduras y alimentos que ayudaban a su cuerpo a recuperarse más rápido. Con el tiempo, notó que aunque sus músculos ya no eran tan fuertes como antes, se sentía más ligero y ágil.
Descubrió que el equilibrio que antes ignoraba ahora se convertía en su mayor fortaleza. Este despertar de su cuerpo no solo le mostró a Juan que estaba envejeciendo, sino que le enseñó que el envejecimiento no significa rendirse. Mi cuerpo ha cambiado, pero mi espíritu sigue fuerte, pensaba cada mañana mientras se ponía sus zapatillas para su caminata diaria. Y así, a los 60 años, Juan no solo descubrió nuevas formas de cuidarse, sino también una nueva relación con su propio cuerpo, una relación basada en el respeto y la aceptación de su propio proceso natural. El viaje de Juan, al igual que el de muchos hombres de su edad, comenzó con la resistencia al cambio, pero terminó con una sabiduría renovada, porque, a veces, el cuerpo no necesita ser el más fuerte para ser el más sabio. Después de ajustarse a los cambios físicos que trajo la edad, Juan comenzó a notar algo más profundo, algo que no podía atribuir simplemente al paso del tiempo o a las señales visibles de su cuerpo. Se trataba de un cambio que afectaba su interior, algo intangible pero muy real. Una mañana, mientras se preparaba para ir al trabajo, se dio cuenta de que le faltaba la motivación habitual que siempre había tenido. Ese impulso que lo había acompañado a lo largo de su vida, ese fuego interno que lo empujaba a levantarse y enfrentar cualquier desafío, ahora parecía haber disminuido. Al principio, pensó que tal vez era solo estrés, cansancio o simplemente un mal día. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas y la sensación persistía. Se sentía más irritable, menos energético, y para su sorpresa, incluso su deseo sexual había comenzado a decaer. Juan, un hombre que siempre había estado en control de su vida, comenzó a sentirse desconcertado por estos nuevos cambios que no entendía del todo. ¿Qué me está pasando?, se preguntaba a sí mismo en las noches cuando el silencio de la casa lo rodeaba. No pasó mucho tiempo antes de que su esposa, Laura, notara la diferencia. Juan ya no tenía el mismo brillo en los ojos, ni la energía para participar en las actividades que solían disfrutar juntos. Ella, preocupada por su bienestar, lo animó a consultar con un médico. Fue durante esa consulta que Juan escuchó por primera vez la palabra andropausia. Al igual que las mujeres atraviesan la menopausia, los hombres también experimentan un cambio hormonal en su cuerpo, conocido como la andropausia, que ocurre en torno a los 50 o 60 años debido a la disminución de la testosterona. Juan, quien siempre había creído que su energía era inagotable, se sintió abrumado por esta revelación. ¿Acaso estoy perdiendo mi esencia?, pensó mientras volvía a casa después de la consulta. Para él, la testosterona no solo había sido una hormona, era sinónimo de vitalidad, fuerza y masculinidad. Aceptar que estaba cambiando en este nivel tan profundo fue una lucha interna. Sin embargo, Juan no era el tipo de hombre que se rendía fácilmente. Decidió enfrentarse a esta nueva realidad de la misma forma en que había enfrentado otros desafíos en su vida, con curiosidad y determinación. Comenzó a investigar sobre la andropausia, a leer libros y a hablar con otros hombres que habían pasado por lo mismo. Pronto descubrió algo que lo cambió todo. La andropausia no era una pérdida, sino una transformación. Entendió que, si bien los niveles de testosterona habían disminuido, esto no significaba que su vida estaba en declive. Al contrario, se trataba de una nueva etapa en la que podía aprender a vivir de una manera diferente, más conectada consigo mismo y con los demás. En lugar de centrarse en lo que había perdido, Juan decidió enfocarse en lo que podía ganar.
Empezó a cuidar más su salud mental y emocional, algo que antes había dejado de lado. Lo más sorprendente fue cómo este cambio hormonal lo ayudó a profundizar su relación con Laura. Antes, su enfoque principal era el trabajo, las responsabilidades y la vida cotidiana. Pero ahora, con más tiempo para reflexionar, comenzó a conectar con su esposa de una manera que nunca había experimentado. Las conversaciones se volvieron más íntimas, las risas más frecuentes y las pequeñas cosas en la vida adquirieron un significado más profundo. La conexión emocional que construyó con ella fue mucho más poderosa que cualquier impulso físico que pudiera haber sentido en sus años más jóvenes. Con el tiempo, Juan dejó de ver la andropausia como un enemigo. En lugar de luchar contra los cambios, los abrazó. Descubrió que, aunque su cuerpo ya no era el mismo, su capacidad para sentir, para amar y para conectar con los demás se había intensificado. Aprendió que la verdadera masculinidad no reside únicamente en la testosterona o en la fuerza física, sino en la capacidad de adaptarse, de evolucionar y de aceptar cada etapa de la vida con gracia y sabiduría. Al final, la andropausia no fue el final del camino para Juan, sino el comienzo de un viaje hacia una nueva versión de sí mismo, una versión que había estado esperando descubrir durante años. A medida que Juan continuaba su viaje a través de los cambios que acompañan a la edad, llegó a una revelación inesperada. Su cuerpo podría haber comenzado a desacelerarse, pero su mente, lejos de hacerlo, parecía estar más aguda y enfocada que nunca. Había algo que no se daba cuenta en su juventud, pero que ahora, a los 60 años, se volvía evidente: el poder de su experiencia. Una tarde, mientras estaba sentado en su estudio, rodeado de libros que había acumulado a lo largo de los años, Juan se dio cuenta de que toda la energía que alguna vez invirtió en su fuerza física estaba ahora canalizándose hacia su intelecto. Era como si su mente hubiera estado esperando este momento, este espacio, para florecer con todo su potencial. Recordó las palabras de su padre, quien le decía cuando era niño: «El cuerpo puede ser fuerte, pero la mente es invencible si la entrenas bien». En su juventud, esas palabras habían pasado desapercibidas, pero ahora cobraban un significado completamente nuevo. Juan comenzó a notar algo curioso. Aunque su vida diaria había cambiado, ahora pasaba más tiempo leyendo, reflexionando y pensando en profundidad sobre las cosas que antes no tenían espacio en su ajetreada vida. Un día, un antiguo colega más joven lo llamó para pedirle consejo sobre un proyecto en el que estaba trabajando. Juan se sorprendió por la llamada, ya que llevaba tiempo retirado de ese mundo. Pero a medida que hablaban, se dio cuenta de que no solo podía ofrecer una perspectiva fresca, sino que su experiencia le permitía ver ángulos y soluciones que otros no podían. La experiencia es un tipo de sabiduría que solo el tiempo puede otorgar, pensó Juan mientras colgaba el teléfono. Esta fue una de las primeras veces que se dio cuenta de que, aunque ya no podía realizar las mismas tareas físicas de antes, tenía algo mucho más valioso: un profundo conocimiento del mundo, de las personas y de la vida misma. A medida que pasaban los meses, Juan empezó a recibir más llamadas de personas que buscaban su orientación. Viejos amigos, colegas e incluso su propio hijo, quien estaba enfrentando desafíos en su carrera, acudían a él en busca de sabiduría. Se dio cuenta de que la vida le estaba ofreciendo una nueva oportunidad, una nueva forma de ser útil y relevante como mentor.
Cada conversación era como un rompecabezas, y Juan, con la serenidad que le brindaban los años, podía ver las piezas que otros no alcanzaban a notar. Ya no necesitaba demostrar nada con acciones rápidas o decisiones impulsivas. En cambio, su fuerza estaba en la reflexión, en la paciencia y en el conocimiento adquirido a través de décadas de vivencias. Un día, mientras caminaba por el parque, Juan se encontró con un antiguo alumno, a quien había dado clases de matemáticas muchos años atrás. El joven, ahora todo un profesional, le agradeció por una lección en particular que le había cambiado la vida. Pero no era una lección académica, era algo que Juan había dicho en una conversación casual, algo sobre la importancia de la perseverancia y de cómo enfrentar los fracasos con dignidad. Esa conversación me ayudó a no rendirme cuando las cosas se pusieron difíciles, le dijo el joven. Esa tarde, mientras volvía a casa, Juan reflexionaba sobre lo impactante que era darse cuenta de cómo las pequeñas lecciones de la vida, las que se comparten de manera desinteresada, pueden tener un efecto profundo en los demás. El verdadero legado de un hombre no está en lo que construye con sus manos, sino en lo que comparte con su mente y corazón, pensó. Con el paso del tiempo, Juan comenzó a ver la vida de manera diferente. Antes, su éxito se medía por lo que podía lograr físicamente o por los hitos profesionales que alcanzaba. Ahora, su satisfacción venía de saber que podía ofrecer algo mucho más profundo. Su sabiduría, su experiencia y su capacidad para ayudar a otros a ver el mundo desde una perspectiva más amplia. Al final, comprendió que la mente, enriquecida por años de vivencias, es el arma más poderosa de todas. Y aunque su cuerpo continuara cambiando con el tiempo, su mente seguía creciendo, adaptándose y fortaleciendo su legado. Para Juan, los 60 no eran una barrera, sino el punto de partida hacia una etapa de vida donde la reflexión y el conocimiento se convierten en su mayor fortaleza. Así como Juan ha aprendido a lo largo de su viaje, los cambios que los hombres enfrentan después de los 60 años no son el fin de su vitalidad, sino el comienzo de una nueva etapa llena de descubrimientos. A medida que el cuerpo se adapta a sus nuevas limitaciones, la mente y el corazón se abren a nuevas posibilidades, a conexiones más profundas y a una sabiduría que solo los años pueden otorgar. En esta etapa, no se trata de lo que se pierde, sino de lo que se gana, una visión más clara de lo que realmente importa en la vida, la oportunidad de compartir experiencias con las generaciones más jóvenes y la capacidad de disfrutar de cada momento con un aprecio renovado. Los 60 no son el ocaso, sino el inicio de un renacimiento, donde cada día trae consigo una nueva lección y una mayor comprensión de uno mismo y del mundo que nos rodea. Al final, lo que define a un hombre no es su juventud o su fuerza física, sino cómo elige vivir y aprender en cada etapa de su vida. Para Juan, y para muchos otros, los años dorados son una oportunidad para florecer de maneras que nunca imaginaron. Porque, como hemos visto, la verdadera fortaleza no reside solo en el cuerpo, sino en el corazón y en la sabiduría que se construye a lo largo de una vida bien vivida. ¿Y tú? ¿Cómo enfrentarás estos cambios cuando lleguen?